Okay, right now joining us on the 8-Count Boxing Hour, it's a pleasure to have the WBC champion of the world. The man's a super boxer, is Miguel Angel Gonzalez, and he'll be fighting tomorrow night, taking on Calvin Grove, a former champion. And we're going to ask Miguel a few questions, and interpreting for us here will be Louie Roybal. Thanks, Louie, for your help. Okay, well, first of all, we want to welcome you to Albuquerque and ask you how you like it here so far. Te quiero dar la bienvenida y a ver cómo te gusta Albuquerque, Nuevo México. Okay, pues muchas gracias y me ha gustado bastante. Creo que la primera vez estuve aquí en Albuquerque, hice una pelea, prometí venir como campeón del mundo. Ahora Dios me da la oportunidad de venir como campeón del mundo y me siento muy bien, sobre todo por el buen trato que me han dado todos, gracias a Lenny FRESQUEZ. Nos han tratado muy bien todo y creo que me siento como en casa y espero pagarles con una muy buena pelea a todos los aficionados, a toda esta bonita afición de Albuquerque. Okay, Miguel says that he's been very well received, that he fought here before, and when he fought the last time, he promised Albuquerque to come back as a world champion, and he thanks the promoter Lenny FRESQUEZ because they've treated him very well here. He likes the people. He's happy to be here. Okay, Miguel, now you're going to be facing Calvin Grove. Are you familiar with him, and what do you think about his style of boxing? ¿Qué piensas con el estilo que tiene el Calvin Grove en el boxeo? Sí, siento que es un estilo difícil. Siempre se ha caracterizado Calvin Grove como un peleador difícil que siempre es un peleador que nunca da blanco fijo, siempre está en constante movimiento, pero creo que vengo listo, trabajamos muy bien en la Ciudad de México. Tenemos el plan de pelea para presentarle a Calvin Grove y sobre todo espero que no corra mucho para poder dar una muy buena pelea el día de mañana. He says that Calvin Grove is a very experienced fighter. He never stays put, so he can't set his punches as much. So he hopes that the Calvin Grove will not run as much so that he can give the public the best fight possible. But Calvin Grove is a tough competitor. He's a tough fight. Okay, right now there's a lot of talk about Julio Cesar Chavez and pound for pound and todo eso. How does Miguel Angel feel about pound for pound, that label of pound for pound best fighter in the world? ¿Cómo te sientes con ese título que le dan a uno que si es el mejor peleador en el mundo libra por libra? Que si cómo te sientes en eso, porque dicen que Julio es el mejor, y cómo te sientes de eso. Pues yo creo que efectivamente Julio ha dado de alguna manera muchas satisfacciones al boxeo y más al boxeo de México, ¿verdad? Pero creo que está en el ocaso, al final de su carrera, y debe entender que hay gente nueva que queremos ocupar su lugar, y ahora es el tiempo de Miguel Ángel González, y yo quiero llegar a ser el boxeador libra por libra, el mejor boxeador libra por libra, y ganándole al que me pongan enfrente. He says that Julio Cesar Chavez has earned that right, and he has given boxing, especially in Mexico, the best. But he says that Julio Cesar has to realize that his time is coming, and it's time for new blood, and it's now time for Miguel Angel Gonzalez to be the best pound for pound in the world. Okay, Miguel Angel Gonzalez, undefeated, estás invicto. Who are some of maybe the two toughest opponents you've had that gave you the most trouble in your fights? Que si quiénes son los dos contras más difíciles que has tenido. ¿Cómo? En tu carrera boxista. ¿Cuáles son los qué? Los dos boxeadores más difíciles, más duros para... Siento que cuando conquisté el campeonato del mundo, que fue contra Wilfrido Rocha, ¿verdad? Y esta última pelea que hice contra un duro peleador como fue Levander Johnson. Oh, yeah. Okay, he says that when he first won the title was his toughest fight and his last defense against Johnson. Okay, yeah, Levander Johnson, that was a real tough fight, yeah. Okay, well, is there anything you want to say to the people of Albuquerque watching here on Channel 27? Que si quieres decir algo al público, tú personalmente. Gracias por el apoyo que me han dado, me hacen sentir como en casa. Only I say in English, only I know say in English, Merry Christmas and Happy New Year's. Well, there you go. That's the undefeated WBC lightweight champion of the world, Miguel Angel Gonzalez, and we look forward to your fight against Calvin Grove. Good luck, Miguel. Okay, thank you very much. Thank you, Louie. Thank you.